Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que a veces no se le da importancia, pero que expresa mucho de lo que es el patrimonio. Expresa, por un lado, una función y por otro lado, una expresión. Y es una componente que tiene una gran carga simbólica. Eso es la puerta y sus portales, o sea, su encuadro. Y vamos a empezar. La historia de las puertas es una historia muy antigua. Ya 6.000 años antes de Cristo, en Turquía se encuentran algunas puertas, mejor dicho, más que puertas, salidas. ¿Y por qué una salida? Porque la puerta es el componente para que un abrigo se cierre. Los primeros refugios o cosas así no tenían puertas, pero por ahí tenían una acumulación de ramas o lo que sea, o un cuero. En Turquía, en esas comunidades primitivas, pero sedentarias, ya eran agricultores, aparece que la salida está por el techo, las comunicaciones por los techos. Después, más adelante, van apareciendo salidas desde los abrigos o de las viviendas a calles. La puerta y la calle es un elemento biunívoco, ¿no? O sea, los dos juegan unidos, ¿no? Las puertas, como decíamos, tienen un enorme significado. En las partes más simples, simplemente son funcionales. Una puerta en una payasa, por ejemplo, del norte de España, y es una abertura con una puerta por seguridad. Tampoco hay ventanas en esa época, ¿no? Otras puertas, como puede ser el Palacio de las Aguas en Valencia, de repente la puerta es funcional, tiene alguna expresión, pero lo que es importantísimo es el encuadre, el portal, donde está encuadrada esa puerta. Y ahí vamos a ver un tema muy interesante que es la puerta como elemento funcional y la entrada como elemento simbólico, que refuerza la fortaleza de ese cierre. Tenemos después un tema que es muy interesante, que es, en esos cierres hay muchos elementos simbólicos que permanecen hasta hoy. Desde los leones rampantes en la entrada de Micenas hasta los tótems, que son los escudos de armas protegiendo las puertas, o el caso, por ejemplo, de la influencia oriental, y que los ingleses la traen en cierto modo a Inglaterra, a la Inglaterra victoriana, que son los leones protegiendo la puerta. Leones, por supuesto, de mampostería o leones de piedra, ¿no? Es muy importante porque también en las cosas más simples vamos a encontrar ese tipo de protector. En las construcciones antiguas, por ejemplo, en España, se llegaba a poner un hierro abajo de la entrada, protegiendo. Y en nuestra cultura ahora lo podemos ver en las cosas más simples, donde de repente se pone una hornacina por la Virgen de Luján al lado de la puerta, y que nunca se pone en el otro lugar vulnerable, que es la puerta de servicio. Esto es muy interesante porque la puerta no es simplemente entrar, es tamizar el quién, y es un mensaje a los de afuera, como es la fachada. La fachada no está para los de adentro, esos portales no son para los de adentro, sino son para los de afuera. Con las puertas vamos a encontrar que el material, quizás el material más antiguo que se usaba con las puertas puede haber sido un cuero o unas ramas. Después, en el material más simple y más apropiado es la madera. Y ahí vamos a encontrar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo Egipto, en función del uso de la madera, tanto como para las puertas, como para hacer un mueble, se desarrollan muchísimas de las técnicas que usamos hoy. Por ejemplo, los egipcios no tenían maderas largas, entonces aprenden a hacer en la caja y espiga, aprenden a hacer el inglete, como las maderas de tamarindo, que es lo que usaban
eran de baja calidad, aprenden a hacer una cosa que hoy nos parece casi insólita, el enchapado. A veces con otras maderas y otras veces con metales, con piedras preciosas, con una cantidad de cosas. También desarrollan las herramientas. Y las herramientas tienen mucho que ver con el desarrollo de la tecnología. Hay una edad de piedra, donde las herramientas para manejar la madera eran de piedra. Posiblemente lo más común era el hacha, que fue durante siglos la herramienta fundamental. Después se empezó a usar algún tipo de sierra que se hacía dentada con una, por ahí con una quijada, pero agregándole no los dientes, sino algunos elementos de piedra para poder cortar, un corte que sería horrible. Después van apareciendo para hacer un agujero. En el agujero usamos un taladro y enseguida tenemos un agujero en la madera o en el metal muy preciso. En la antigüedad lo que usaban era algo que deriva del arco, que era una especie de arco enrollado alrededor de una especie de mecha. Una mecha que perforaba, o medio destrozando y medio perforando. También, y hasta el siglo XVII, otra forma de hacer un agujero era a través de un hierro patente. Y después todo eso se perfeccionaba con una herramienta que posiblemente derive de las formas del hacha, que es el formón. Y más adelante, ya después de la Edad Media o en la Edad Media, aparece otra que es la gubia, que es un formón curvo, que se usaba muchísimo en las tallas. Después tenemos aquí un ejemplo de otra herramienta que es la azuela, que es un filo hecho en el sentido del golpe, no como el hacha, que está en el sentido axial, sino que es de alguna forma como si fuera una zapa, y permitió nivelar, curvar y hacer una serie de cosas con las maderas, y eso hasta que aparece la carpintería mecánica en el siglo XIX, ¿no? Más adelante hay una puerta de Betaki en Turquía, una puerta muy interesante porque es una puerta del 800 a.C., hecho con maderas macizas, unidas por otra contramadera interior, y que giran alrededor de un eje en el quicial que tiene quicio. O sea, ese es el primer herraje. Y esa puerta a su vez está embellecida, porque es una puerta importante, una puerta de entrada de una ciudad, con unas especies de estelas de bronce fundido con figuras alegóricas, ¿no? En Roma tenemos un gran avance con las puertas y lo vamos a ver a través de las pinturas. Puertas no nos han llegado, pero sí las pinturas. Y ya prácticamente es difícil distinguir una puerta romana clásica con una puerta del siglo XVIII clásica. Algo importante, tiene un encuadramiento, tiene una especie de dintel recto, está hecha con bastidores, bastidores que forman una especie de chasis con tableros. Eso fue un gran avance en la forma de usar las maderas. Esto es muy diferente a cómo se usaba la madera, por ejemplo, en los países del norte de Europa, los países boscosos, toda la zona de la cultura germánica, que la abundancia de madera hace que lo que se use es el tablón. Y algunos especialistas hablan de que en Roma se usaba el cepillo, que es otro de los temas que aparece y que es muy, muy importante porque permite hacer una superficie refinada, y la azuela y el hacha, que era que usaban en época germánica. Azuela y el hacha que se usó en casi toda la Edad Media. El cepillo desaparece con las invasiones o quedó refugiado en un convento, alguna abadía, ¿no? Pero se pierde en general en el uso. Y se reencuentra algo interesantísimo cuando la sociedad
o las nuevas formas culturales a fin de la Edad Media necesitan refinamiento. Y el cepillo empieza a aparecer en un cepillo muy primitivo, ¿no? En algunas de las imágenes de carpintería. Para esa fecha ya estaban consolidadas las sierras, los martillos, las tenazas, que son un elemento que viene de la herrería, los berbiques para hacer los agujeros, los formones, distintos formones. Y siguiendo, vamos a ver Edad Media, los grandes pórticos, ya sea para una muralla que con sus bastiones al costado protege y en su escudo de armas arriba, o lo que son los pórticos de las catedrales góticas. Hay una cosa interesante en esto. La puerta cerrada es la negación y la puerta abierta es la invitación. Y las catedrales nosotros no vamos a encontrar grandes puertas, vamos a encontrar muchas puertas al estilo germánico, eso con tablones, pero ya con una diferencia. Ya se habían empezado a introducir los herrajes. Y entonces aparecen puertas con herrajes, con cerraduras, que antiguamente eran cerraduras, por ejemplo, en Egipto de madera. Hay todo un cambio. Se va perfeccionando, la sociedad va creciendo las demandas, y nos va a aparecer durante el Renacimiento puertas de dos materiales, material de madera con herrajes, o una puerta hecha con tableros y con bastidor de bronce, como en el baptisterio de Ghiberti en Florencia. Las puertas de bronce también son muy antiguas, porque el manejo del bronce, en la edad del bronce, era una cosa que había tenido un gran desarrollo. Vemos aquí una imagen de lo que es un taller en época barroca. Las herramientas son casi las mismas, pero se han extendido las especialidades de las herramientas. Y de repente vamos a aparecer que el cepillo, en función de las puertas altas y largas, se perfecciona en una herramienta nueva, la garlopa, que permitía alisar con un control de su base, de su masa, superficies más largas. En otra imagen vamos a ver las carpinterías barrocas, que ya tienen un enorme cambio. Vamos a ver tableros por un lado que parecen los tableros romanos, y si nos acercamos vamos a ver un elemento nuevo por su intensidad, que es la moldura. Inclusive molduras simples o molduras con contramolduras, molduras a la francesa, que eran una especie de marco antes del tablero, y ya va a definirse muchísimo los herrajes. Y por otro lado, en esa época nos aparecen varias cosas nuevas que van a tener que ver con las puertas. La puerta vidriera, donde se le incorpora vidrios. ¿Por qué? Porque la puerta ya empieza a estar en ámbitos relativamente seguros, y la puerta exterior, lo importante es que también entrará el sol o la luz. Eso se va a producir en el barroco, y es una característica del barroco, el uso de la luz. Tenemos en Versalles puertas vidrieras que dan hacia los patios, y después puertas interiores que son de tableros, con los tableros tallados y con terminaciones en pinturas, y a su vez con dorados, y en otros casos con pinturas casi de carácter floral, o sea, pinturas que reproducen algo muy típico del barroco, que es el ambiente rural, que son flores, guirnaldas, hojas. Hay un tema también interesante que va a aparecer en esa época, que es la puerta enfilada, que en una construcción se pone, por la perspectiva, una puerta atrás de otra, como forma de organizar el patio. Otro tema que va a aparecer, y que es una constante, ¿no? Y en el barroco va a aparecer en algunas cosas, por ejemplo, fines del barroco, ya con el neoclásico en Inglaterra, y en las construcciones más simples en otros lados, que es que la puerta, que generalmente tenía dos hojas, en la puerta burguesa
de fines del 18 en Inglaterra aparece de una hoja. Una hoja y pintada. Y la identidad estaba dada por el color de la pintura. Porque las casas eran todas iguales, las row house. Pero cada puerta tenía un color diferente. Ustedes van a ver acá los herrajes. Los herrajes tuvieron desarrollos locales. Los franceses avanzaron muchísimo en el tema de herraje. Es relativamente diferente al herraje español, hasta que España empieza a ser gobernada por los Borbones. Entonces imitan el herraje francés, ¿no? Acá vamos a ver un detalle en una puerta con una cerradura de cajón. Es una cerradura que se pone exterior. Las cerraduras interiores van a pasar hasta mediados del siglo XIX, mediados largos del siglo XIX, ¿no? Y a nosotros, en nuestra región, viene un impacto tremendo cultural, que es la conquista española. ¿Y qué traen los españoles como modelo? Los modelos de su país. Esos son las transculturaciones. Y cuando hay una imagen de Ulrico Schmieder, de 1599, sobre qué era Buenos Aires, vamos a ver que los modelos de casas, las puertas, inclusive hasta las buhardillas, son netamente del norte de Europa. Eso es una constante que ha tenido el extranjero, el conquistador o el colonizador, que es traer o idealizar el modelo de su país. Y eso nos va a pasar inclusive en el siglo XIX, con las primeras grandes estancias, donde por ejemplo Pedro Luro, en su estancia Dos Talas en Dolores, hace una construcción que, si no sabemos en qué sitio estaba, podemos usarla en el norte de Francia, con puertas y ventanas como se hacen en Francia. Pasados 40 años, su hija construye. ¿Y cómo construye? Construye en estilo académico, y las puertas y ventanas corresponden al estilo. Había sido superado esa inercia cultural que trae el inmigrante. Después tenemos unos pórticos americanos, precoloniales, importantes, inclusive en la cultura incaica, la abertura se hacía en forma trapezoidal, ¿no? Las primeras construcciones, la puerta es un lujo tremendo, ¿no? ¿Qué se hace? Un cuero. Y después se era un bastidor con cueros. Y el rancho, que tiene la inercia de todo eso, que no tiene en general ventana, tiene puertas que pueden ser un cuero o un bastidor con un cuero clavado, ¿no? Vemos también los pórticos. Estos son los pórticos barrocos que se usaron en épocas coloniales, generalmente en el Alto Perú, que tienen una importancia tremenda como mensaje y calificación de lo que hay adentro. Y las puertas son sencillas, salvo que sean las grandes catedrales, donde ya aparecen a mediados del siglo XVIII las puertas barrocas. Las máximas expresiones en esto las tenemos en las catedrales mexicanas. Después tenemos una construcción, una puerta, que es la construcción más simple, que es un bastidor, tiene marco, y es un bastidor a la cual se le clava una tabla. Clavado, no tiene encastre, ¿no? Y movido, o sea, articulado por un quicio. Un quicio que se articula en el umbral y en la parte superior en el dintel. Inclusive en la mayoría de las construcciones no tenían marco. El marco se hacía sí en umbral, sí en dintel, y el marco se hacía con los derrames que conformaba la mampostería, sea de barro o sea de mampostería de ladrillos, que a su vez tenía un abocinado para que entrara la luz, o sea, que entrara mayor cantidad de luz. Después tenemos una puerta muy germánica, usadas acá y que se han usado bastante, hecha con tablones exteriores, tablones interiores, y el vínculo son unos clavos remachados y que a veces tienen un regatón de cabeza, y en este caso es un regatón de bronce. Tenemos una puerta que es un avance enorme en Córdoba, en la Candelaria, que es una puerta que el marco es una cosa posterior,
tenía umbral y tiene dintel, tiene quicio, y es una puerta que tiene bastidor, pero tiene una cosa muy muy avanzada. Tiene un tablero encajado, o sea, el tablero está en una especie de machimbre donde está encajado. En esa época, cuando uno ve las tasaciones, una puerta rústica de tablones valía 1 y una puerta encajada valía 2, el doble, por el trabajo que llevaba. Después tenemos las puertas decoradas, donde los tableros y a veces hasta el bastidor es decorado con formas. Algunas formas son muy interesantes porque son de estilo popular, rústico, pero que tienen la inercia, y lo vamos a ver en alguna otra puerta, de las formas que se usaban en España. Formas que a su vez en España son o vienen en herencia en la época de los celtas, ¿no? Otro elemento que vamos a encontrar aquí, especialmente en las construcciones de adobe, son los dinteles rectos, con una especie de gran dintel, como que pareciera que imita una cortina a la terminación, tallados. Eso vamos a encontrar en todo el altiplano. Y a su vez vamos a encontrar en cosas más sencillas dinteles que van marcando las épocas y los propietarios. Y la imagen protectora, generalmente una cruz. Vamos a encontrar San Bernardo, el portal de San Bernardo, en lo que es el convento de San Bernardo, que es una puerta que se puso en ese lugar en 1840, pero es una puerta que correspondía a una casa solariega de 1750, y la reusaron acá. Es una expresión del barroco llevado a un grado muy alto, ¿no? Tenemos puertas, una puerta, quizá la más importante de las puertas que hicieron en la región bonaerense, que es la puerta de la iglesia de Santo Domingo, que es una puerta hecha con bastidor, pero con tableros con formas muy trabajadas. Tiene como herraje interior los herrajes de la parte alta, que son las dos hojas principales, en las cuales estaban abiertos dos postigos abajo. Y el herraje arriba es el pernil, que es una especie de alcayata con un brazo largo, y abajo las alcayatas. Después, para el cierre se usaba, no había falleba, sino que se usaba un elemento que se llamaba españoleta, que es una especie de eje con dos ganchos, uno abajo y uno arriba, y una especie de palanca a la altura de la mano, ¿no? Puertas en La Rioja de principios del 19, pero que tienen toda la tecnología de las puertas del 17 y 18. Porque esto nos habla de que los avances tecnológicos y los avances estilísticos van teniendo como tiempos. Lo que se desarrolla por ahí en un núcleo urbano y con comunicaciones está más o menos, aunque con un cierto retraso, a las evoluciones, pero en su escala y dimensión, ¿no? A la evolución de las propuestas que nos vienen de Europa. O propuestas que ya van teniendo en las construcciones principales americanas. Pero cuando uno se aleja y en los lugares más simples, con varias comunicaciones, los elementos culturales y los elementos tecnológicos tienen una inercia mucho menor. Y vamos a encontrar, por ejemplo, esto que es principio del 19, puertas que son de 2 siglos antes. Y vamos a encontrar, por ejemplo, en una iglesia como Guanacache, una puerta de entrada que corresponde a quizás 100 años de diferencia. ¿Por qué? Porque por eso mismo de la inercia, ¿no? Después tenemos una imagen de cómo era la evolución de los tableros, los distintos tipos de tableros, y cómo es una carpintería en el siglo XVIII. Las herramientas no habían cambiado demasiado, se habían consolidado ya en el siglo XVII, pero lo que aparece es quizás el tipo de armado de la carpintería. Después tenemos portales, y los portales tienen mucho que ver con el mensaje. El portal de la casa de Basilio Vaso,
un portal barroco de 1780 en Buenos Aires, hasta un portal de una simple construcción también del siglo XVIII en Buenos Aires, simplemente enmarcando la construcción. Las puertas que nos aparecen con vidriadas, esto fue una tónica que empieza en mediados del XVIII y con distintas formas llegó hasta fines del XIX, y después en otras formas se usó también en el XX. Acá tenemos los herrajes, tenemos el quicial, y a su vez tenemos el encaje arriba, que es un postizo de madera. Abajo tenemos una especie de piedra con el agujero para meter el quicial, que todavía está en la parte de atrás de la iglesia, de la puerta de la iglesia de San Ignacio, en Buenos Aires, que quedó olvidada ahí arriba, porque la puerta de abajo es del 19 y con herrajes. Abajo tenemos en los tipos de herraje. Son herrajes barrocos que se empezaron a usar avanzado el 18, que por ahí su origen en alguna cosa, por lo que hemos investigado, pudo ser el centro de Europa y posiblemente traído por los jesuitas, porque nos aparecen en las construcciones jesuíticas. Y hay un cambio enorme después, y eso hace con la influencia de lo cultural en su expresión de componente arquitectónico. Las puertas después de la Revolución de Mayo cambian. Ya no es la puerta donde yo podía entrar de a caballo, como eran las puertas originales o el referente, como eran las puertas que usaban en los palacios en Sevilla, unas puertas que en lo cotidiano se usaban los postigos de abajo, ¿no? Pero esas puertas tienen 3,60 metros o 4 metros de altura. Después de la Revolución de Mayo nos aparecen puertas que tienen 2,20, 2,30, 2,40, porque esta puerta es del burgués. Es una puerta netamente funcional. Todavía sigue teniendo 2 hojas, y acá tenemos 3 ejemplos. El primero es en San José del Rincón, en Santa Fe, 1828. El del centro es la Casa de Noriaga, 1812-20, en Buenos Aires, que a su vez tiene arriba una especie de banderola, pero eso es un agregado que se le hizo cuando se nivelaron las calles y se bajaron las entradas. La altura de esa banderola la vamos a encontrar en los 3 escalones o 4 que encontramos dentro del zaguán, ¿no? Y la última es la puerta de la Casa del Acuerdo, que es una casa construida también alrededor de 1830. Ustedes ven la simplicidad de la puerta, se simplifican los tableros. Los tableros son mucho, mucho más sencillos. Por esos años también aparece en Buenos Aires, o en lo que se va liberando en América, artesanos europeos, no españoles. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Buenos Aires? Empiezan a aparecer decoradores franceses, carpinteros franceses, herreros ingleses. ¿Y qué traen? Porque una de las cosas que cambia es el interior de las casas. El interior, calificado, de repente empieza a tener las puertas contramarco y zócalo. Y en los cielorrazos, generalmente de tela, empieza a aparecer la cornisa de madera. Acá tenemos una puerta que es muy interesante, es una puerta de 1860 en Palacio San José, de 2 hojas, es una puerta de entrada, con bastidor, tableros encajados y con unos herrajes que debe haber hecho el herrero del lugar, porque no tiene nada que ver con los modelos que usaban, que son una especie de quicio, pero metálico. El Palacio de José es un gran referente, porque tardó unos 15 años en completarse. Tiene puertas con herrajes primitivos, con alcayatas, en las construcciones de 1840 y pico, 50, y tiene puertas con bisagras en las construcciones de 1870. Es que como la puerta parece casi la misma, pero son los cambios en la evolución, ¿no? Acá tenemos puertas de interior que son de tablero o vidriadas, 1860, con
algo que empieza a aparecer, que es el marco cajón. Un marco que abarca toda la mocheta, que puede ser un postizo puesto sobre el marco anterior o un marco entero, ¿no? También los tableros son encajados, no son replanados, superpuestos, ¿no? Un tema que es muy interesante para datar son en las puertas vidriadas cómo está hecho el ángulo. Alrededor de 1860 y pico, y de influencia francesa, nos empieza a aparecer un ángulo que puede ser recto, puede ser curvo, puede ser un cuadrado. Un cuadrado a veces que tiene un botón de cada lado. Eso nos está hablando de épocas. Los detalles nos sirven porque hay épocas que los detalles tienen inercia de siglos, y el siglo XIX, especialmente la segunda mitad, los detalles tienen inercia de pocos años. O sea, de que una persona pudo haber visto en su vida varios tipos de cosas. Una puerta de entrada muy interesante, creo que es en San Telmo, que aparece este lado de acá, esta puerta que en algunos libros aparece como si fuera integral, también está marcando la diferencia de nivel de las calles, que se hizo hacia 1890, un poco antes y un poco después, con la nivelación para el tranvía y con las cloacas que en algún momento se instalan. Y ustedes van a ver que tiene un postizo del mismo mármol en el basamento y tiene un postizo de cedro en la puerta abajo, que no tiene nada que ver con el estilo de arriba. Esa es una puerta cochera, tiene muy al estilo francés, ¿no? Acá otra puerta, que es en la casa de los Ezeizas, hecha 1860 y pico también. Es una puerta muy del Renacimiento, muy simple, y con un encuadre arriba, que lo vamos viendo. Esto es, está hecho por el arquitecto Canale y por su hijo, y van a ver que son los rasgos del Renacimiento, mientras que aquí ya aparecen otro tipo de evolución. Después tenemos las puertas ya de casi fin de siglo, donde aparecen las puertas de entrada con una especie de vidriera y con una especie de tímpano arriba. Esto es muy a la moda francesa. Estas vamos a encontrar una gran variedad con todos los detalles a lo largo de la Avenida de Mayo, que es cuando se construye todo esto, ¿no? Otra cosa interesante que hay para ver es la evolución de las puertas que hay en el patio de atrás del Museo Mitre. Se puede ver 100 años de evolución de la técnica, nada más que a través de los tableros y los herrajes. Abajo tenemos herrajes, ya no es el herraje barroco, es un herraje neoclásico, pero también de hecho con la misma tecnología, todavía clavado, no atornillado. Después de 1850 vamos a encontrar los herrajes y la composición de muchas de las puertas con tornillos. Eso entre nosotros es una cosa muy importante. Manicones, otra de las características, son todos manicones de fines de siglo que marcan la jerarquía de la puerta o de la casa, ¿no? Y por último tenemos aquí las puertas, puertas muy interesantes que venían compradas y hechas en talleres franceses. Estas son las puertas de lo que sería la Casa de la Cultura sobre Avenida de Mayo, con complementos de bronce, con toda una serie de elementos de una calidad muy, muy importante, ¿no? Qué bárbaro, Gustavo, que pudiste traer esta parte, aunque es una pequeña parte de tu colección, de catálogos, especialmente a través de los cuales podemos comprender mucho de lo que fueron las carpinterías, las aberturas que se usaron durante prácticamente el siglo XX, ¿no? Ahora hay otro tipo de catálogos. El catálogo en general es algo que se difunde entre nosotros, como habíamos dicho alguna vez, a partir de 1870, pero el gran catálogo que fue como el sumum de este tipo de comunicación es el de Pedro Bacena, que a su vez cuando lo vamos estudiando y referenciando, muchas de las cosas son una copia fiel de los catálogos europeos. Exacto. Y acá ese catálogo a su vez
sirvió para referencia a muchos catálogos mucho más chicos que también usaron de referencia esos modelos y esas estructuras. Lo que vamos a ver es que lo que se presenta en catálogo en general está elaborado a partir de una tecnología más avanzada. No es que haya en los catálogos artesanía, es la industria. Y entre nosotros, pese a que a veces no lo tenemos en la memoria, hubo industria desde hace mucho, porque mucho se importaba, pero también mucho se trataba de hacer acá. Primero con los artesanos, el herrero, el carpintero, después con el taller, y después con un taller más grande, y después con la gran fábrica. No todos llegaron a tener gran fábrica, pero sí hubo varias muy importantes. Sí, empezaron como hoy le llamaríamos una pyme y después se fueron... Sí. La oportunidad de crecimiento y de oferta que tenía el mercado permitió que todo eso fuera creciendo. No es que tuvieran políticas de apoyo oficiales. No. Iban haciéndose. Exactamente. Con todos los problemas que eso trae, ¿no? Era tal la demanda, era tan creciente que bueno, eso... Bueno, una demanda creciente. Si viéramos la cantidad de construcción que hubo en los primeros, qué sé yo, entre 1870 y 1930 es enorme. Y la respuesta no fue en general el artesano, aunque la hubo del artesano, sino de una incipiente industria y a su vez para las cosas de más nivel o que tenían más demanda sofisticada, la importación de elementos por catálogo franceses o ingleses o alemanes, ¿no? Sí, muchas veces este tipo de carpinterías o este tipo de aberturas necesitaban algún tipo de accionamiento de herraje que verdaderamente no había en el mercado y eran la mayoría importados. Estos catálogos... Sí. Hay un tema de escala, ¿no? Nuestro mercado no tiene nada que ver con la dimensión que podía tener un mercado europeo y a su vez dándole respuesta a una demanda casi universal, con lo cual se pueden hacer piezas y pueden hacer elementos singulares que no tienen sentido económico cuando se hacen en muy pequeña escala. Exacto. A su vez podían cambiar los modelos porque se agotaban y tenían que hacer una respuesta a un mercado que era competitivo y que no es pasivo, sino un mercado donde yo tenía que ofrecer cosas nuevas para poder tenerlo, o sea, poder usarlo de alguna forma, ¿no? Uno de los catálogos más antiguos que podemos tomar como referencia, y hablando de carpinterías de madera, de aberturas de madera, es un catálogo de la firma Pini, que fue una empresa muy importante. Como dice Carlos, empezó como un pequeño taller y con el tiempo, dado la creciente actividad, empezó a hacer a una escala más importante y empezar a editar estos catálogos. Y en estos catálogos lo que se puede ver, hay una diversidad de tipo de aberturas, pero también de acuerdo a la complejidad de la obra, ¿no? Tenemos desde para pequeña escala o escala rural o de campiña, como se decía antes, y después para casas que la van catalogando como de suburbanas, urbanas, y aparecen algunas tipologías, si se quieren, que hoy ya están extintas, pero es interesante conocerlas, que son, por ejemplo, las aberturas para comercios. Tenemos este tipo de puertas que tenían postigos de guitipón, que eran de tipo exterior, y tenían unos pasantes que eran a través de planchuelas de hierro, que en los extremos tenían perforaciones, y pasaban unos espárragos con mariposa de bronce, que por el lado interior se aseguraban. Entonces esto de arriba tenía unas trabitas donde se colocaba el postigo y luego se fijaba con estas trabas. Estas aberturas, si bien no tenían el problema como hoy en día de asegurar un tema de robo o un tema de seguridad, sí tenía un tema de oscurecimiento o un tema de protección de esos cristales. Estos usaron muchísimo tiempo, este tipo de postigos, tanto para puertas como para ventanas, que van a ir siendo reemplazados paulatinamente por otra tecnología que va a empezar a
a emerger, como es la tecnología de las persianas o de las celosías, ¿no? Que empiezan a desplazarlo. De las cortinas de enrollar, sí. que eran cortinas metálicas, continuas, de chapa ondulada, no como las que van a seguir después en los años 30, que son de tablillas que se encastraban. Como comentamos antes, la banderola, que proviene de la antigua banderola, que era la banderola de 2 hojas, abisagrada, que habría en el sentido justamente como una bandera, por eso de ahí el nombre, y estas banderolas en realidad lo que hacen es de volteo, se voltean hacia el interior por un mecanismo de bisagras con unos resortes que hacían que a manera de accionamiento tenía una cadena, donde uno tiraba la cadena, se accionaba. Esto tiene unas cadenas de tope para que la banderola no caiga de golpe, y se iba graduando con un ganchito donde uno la cadena la podía subir a discreción. Ahí hay un tema que es interesante también. Fíjese, hay como que 2 épocas, ¿no? Vidrio partido, y de repente aparecen vidrios grandes y vidrios chicos. Sí. Esto ya no es una limitación que pone la técnica, sino que es un diseño que está usando ese tipo de cosas. Sí, ya la técnica superó al vidrio chico. Sí, está reproduciendo una época, está queriendo volver a un periodo histórico. Sí, pero mezclado. Porque por otro lado allí tenemos vidrio partido más o menos parejo. Sí. Y aquí ya lo tenemos con un juego de diseño, ¿no? Un diseño que va variando vidrios chicos y vidrios grandes. Claro, por eso pasan de la limitación que le daba la técnica de la plancha del vidrio o sucedáneo, si se quiere, a imitar una época. Sí, esas son las inercias tecnológicas y culturales, ¿no? Podemos ver tipos de frentes integrales ya específicamente para negocios, donde ya el elemento persiana está incorporado dentro de un bastidor metálico con determinadas proporciones, donde las piezas empiezan a estudiar y lo que tienen es una estructura de sostén, que esto tenía escondido un perfil, por lo general un perfil T o un perfil U, que es lo que estructuraba. Esto a su vez era soporte para lo que era el dintel, otras veces no, pero después lo que tenía era todo un sistema de ornamentación con planchuelas y con molduras, que lo que iba haciendo era cosiendo y tapando todas esas uniones que tenía con tornillos o con remaches o con espárragos, y esto se aplicaba por delante, entonces todo eso quedaba oculto. Y básicamente lo que tenías era un sistema de guías embutidas, guías U, donde estas chapas, que eran chapas que tenían por lo general 1 metro, 1,10 m de altura y estaban remachadas entre sí, formaban paños, a veces de alturas bastante importantes. Piensen que estos frentes pueden tener entre 4 o 5 metros de altura, muchas veces, y fíjense el tamaño de los cristales, ¿no? Eran ya cristales de 6 u 8 milímetros de espesor. Y estos frentes lo que tenían la particularidad que podían satisfacer varias demandas. En este caso tenían rejas y vidrios, lo que ya denostaba que abajo había un sótano, con lo cual permitía la iluminación cenital y la ventilación. Y ocultaba, estos chapones ocultaban todo lo que era el mecanismo de enrollar de esas persianas, que había 2 tipos de mecanismo, a cadena o a cinta. Como dijo Carlos, provienen de catálogos europeos, probablemente de fundiciones alemanas, inglesas, francesas, donde la proliferación de modelos hacía que hubiera para todo tipo de emprendimientos, ¿no? A mayor escala, a menor escala. Hay una cosa interesante en ese tipo de escaparate, ¿no? Que está todo armado con remaches o con espárragos. Sí. El espárrago es un tornillo que no tiene cabeza, aunque sí tiene la ranura para poder manejarse con el tornillo, ¿no? La soldadura todavía no es una cosa difundida. Entre nosotros la soldadura se difundió, y yo creo que de manos de las empresas alemanas después de la Primera Guerra Mundial. Haciendo un salto en el tiempo, estamos aproximadamente a mediados de la década del 20. Esta es una empresa que fue muy conocida, de capitales alemanes. Klöckner, su marca insignia era UMCA, y ellos toman todo lo que eran los perfiles conformados, que es ya otro tipo de perfiles de hierro que permiten otra prestancia, son más herméticas, antisonoras, empiezan a tener, a diferencia de lo que vimos antes, perfiles
mucho más elaborados, donde cada marca lo que hacía era patentar esos perfiles. A diferencia de los perfiles tradicionales, del tipo ángulo, planchuela, perfil U, estos ya eran perfiles con otra forma que conferían a estos diseños más sofisticación. E incluso llegaban a tener menor espesor, eran más delgadas, eran puertas mucho más ligeras, si se quiere, pero bueno, seguían teniendo las proporciones clásicas de puertas de 2 hojas. Una cosa que es interesante destacar es que, si bien ya podía haber paños enteros de vidrio, acá está el tema de la partición del vidrio y volver al esquema clásico de puertas a la francesa o puertas con este tipo de grilla o repartición, pero no era una cuestión como era originalmente de que no daban las medidas, sino que era una cuestión de volver a esa arquitectura clásica de estilos. Este tipo de puertas solían tener accionamientos ya más sofisticados, a diferencia de lo que vimos antes, que eran a simplón, que era una varilla embutida dentro de lo que era el marco, que eso tenía una cuerda de acero que pasaba por dentro y simplemente con una manijita se podía accionar. Eso durante muchos años funcionó hasta la década del 60, 70, se sigue usando, reemplazando el sistema de la cadenita que iba por fuera y que a veces era antiestético, y este sistema lo reemplazaba. Este tipo de aberturas fue muy característico en este tipo de obras de renta, casas de renta, donde como sistema de oscurecimiento por lo general llevaban celosías del tipo metálico, reemplazando las antiguas de madera, que tenían mucho mantenimiento. Estas eran mucho más ligeras, a producirse en serie eran muchísimo más económicas y se utilizaron durante mucho tiempo. Yo creo que hasta la irrupción del racionalismo, este tipo de aberturas fue lo más común o lo más utilizado por arquitectos. En este caso es una obra de Braginsky, fue Jacques Braginsky, que fue un arquitecto muy conocido, pero bueno, eran muy elegidas por el hecho que tenían cantidad y calidad. Entonces, para este tipo de obras había entrega rápida de estos materiales. Estas fábricas realmente tenían amplio stock y lo que no tenían, tenían una línea de producción bastante importante que lo podía conseguir en tiempos adecuados. Hay una cosa interesante ya desde fines del siglo XIX, que es cuando aparece el catálogo, la gente a veces elegía la puerta, el propietario, y la puerta era mucho más trabajada y decorada que la fachada. Sí. O sea, una falta de coherencia entre una cosa y otra, bueno, la puerta era un elemento bastante importante desde el punto de vista simbólico, su calidad, pero la fachada por ahí era una fachada mucho más simple y no hay coherencia. Los edificios que realmente en general eran diseñados por arquitectos o gente ya más preparada, aparece la coherencia entre la puerta, aunque sea de estándar, y el tratamiento del ornato de la fachada, ¿no? Sí. De hecho, hay una firma, esta firma de Pereira y Araola, que está en Barracas, donde es como que adecuan el catálogo para el tipo de arquitectura. Sí. Entonces van poniendo para cada ambiente cuál es la puerta sugerida, Sí. cuál es el tipo de abertura que iría acompañando ese ambiente. Es como un mercado abierto, ¿no? Exactamente. Si estaría activa esta firma, le podríamos decir que nos auspicia el curso, porque Sí. estamos hablando mucho de Klöckner, pero realmente fue un establecimiento muy importante que trasuntó varias décadas acá en Argentina. Tenía su filial su sede en Alemania, y acá fue una de las empresas más importantes. En este catálogo lo que resaltan son piezas de gran tamaño, son frentes integrales o son componentes, en este caso es de una iglesia, no tengo ahora preciso cuál es, pero fíjense lo que era el tamaño de estas aberturas. Y lo que ya tiene de interesante es que estamos en la década del 30 en estos catálogos, donde hay un revival de elementos. Estamos hablando de la época en que se construyen grandes iglesias, fue previo a lo que fue el Congreso Eucarístico del año 34, con lo cual hay una proliferación de edificios religiosos. Bueno, hubo toda una política, ¿no? Sí. Con el arquitecto Massa. Exactamente. En la época de que el arzobispo era Copelo, ¿no? Monseñor Copelo. Y con las marquesas pontificias financiando las obras. Sí, y muchas veces Eso fue en los años 30. en la década del 30. Rápidamente empiezan a proliferar en cada barrio estas iglesias, y estos elementos que son altamente tecnificados empiezan a emular esas iglesias que eran románicas muchas veces. Sí, sí, y de madera, ¿no? Y de madera, exactamente. Entonces, hay un cambio de tecnología
pero tratando de respetar fielmente lo que eran esas obras que muchas veces estaban copiadas de ejemplos europeos de iglesias o de conventos existentes, ¿no? Entonces, tenemos una puerta que es una nueva tecnología aplicada a algo metálico que simula lo que era la madera. Entonces empezamos a ver un montón de tallas y un montón de elementos que eran propios del ebanista o propios del tallista, que empiezan a aparecer en estos estampados, porque muchas cosas eran elementos estampados o elementos con guillotinas, con dobladoras, con un montón de máquinas que empiezan a simplificar todo ese trabajo que realmente lleva muchas horas hombre. Esto era una cuestión de realizar perfiles moldurados que van formando diferentes piezas de una ventana o de una puerta. Esto tenía un largo determinado, por lo general eran de 6 metros de largo, y se iban para diferentes usos, ¿no? Obviamente, de todo tipo de formas. Estos son los más comunes, los más conocidos, pero bueno, pues están formas muy patentadas, como dijo Carlos, que cada fábrica tenía su modelo. Esto es lo que yo decía el encuentro entre una hoja y la otra, que te genera estos dos piquitos que cuando enganchan hace muy difícil la entrada del aire. Sí, sí. Es un retén que formaba para que no entrara el aire exterior. Y a su vez llevaba otra tapita, otra planchuela por delante, que es la que hacía el cierre. Y aplicándolos de determinada manera se formaban los paños. Estas hojas están formadas por perfiles huecos de chapa de hierro, chapa de acero, donde se conformaba lo que era el tubo para formar la hoja, y luego se iban aplicando una serie de molduras que iban formando lo que era el tablero principal. Y estos elementos aplicados muchas veces estaban estampados en la chapa o eran elementos que se aplicaban y se cerraban con remaches. Todavía no existía la soldadura, y si bien existía en este tipo de trabajos tan de detalle, había dos maneras de unirlo. O era por medio del remache, o sea, previo punzonado para unir elementos y remacharlo, o también existía lo que era la cola de pescado, que se le hacía para unir elementos, principalmente lo que eran los marcos o lo que era el batiente de la hoja, donde se hacía, como hacían los carpinteros, el malletado de los cajones. Bueno, esto era el mismo sistema donde en caliente se cortaba la forma y luego se unía una con otra, y eso al enfriarse quedaba ya de una manera... Hay mucho de imitación en hierro de las tecnologías tradicionales de la carpintería de Exactamente, madera, ¿no? Sí. Se buscaba eso, de emular formas históricas y procesos de construcción, pero con la nueva tecnología. Sí. Bueno, en este pantallazo que nos da Gustavo acá de tan ricos y a veces exóticos catálogos, ya que muchos los vamos a encontrar entre nosotros en castellano, pero en algunos lugares en Europa el mismo lo vamos a encontrar en alemán, o lo vamos a encontrar en francés o en inglés, ¿no? Esto nos muestra un modo de hacer o de componer la arquitectura, un modo que trajo mucha calidad al tema de aberturas, porque las trajo en lo que se podía producir industrialmente, superando al artesano que solamente podía haber hecho esto, pero para gente con grandes recursos, no para clases medias, o sea, porque los costos eran completamente diferentes. El catálogo, ignorado, perdidos, una serie de cosas, es uno de los componentes o de las herramientas con las cuales también hubo una especie de educación desde los grandes talleres a los pequeños talleres, porque le mostraba los modelos consagrados y la forma de hacer, aunque no tuviesen las piezas, que eran piezas por ahí de producción patentada de cada uno de los grandes talleres, ¿no? Bueno, lo que nos quedaría después sería toda una familia de catálogos para cerrar el tema de terminaciones superficiales, revestimientos, todo lo referente a los interiores, ¿no?, de la arquitectura, que es tan rica y que muchas veces desconocemos que también son piezas estandarizadas. Hay una serie de elementos de molduras y hay una serie de componentes que se elegían por catálogo. Incluso después lo podemos mostrar
como el símil piedra también se elegía de catálogo y estaban las muestras donde cada estudio o cada comitente podía elegir el color de fachada que quería. Cuando dicen que Buenos Aires era gris, es mentira. Vamos a derribar un mito porque no es cierto. Todo tenía color, todo tenía textura, todo tenía algún componente que le daba un brillo o alguna particularidad que lo hacía diferente a su obra vecina, digamos. Bueno, hablábamos de los catálogos. Es un tema que es muy rico, muy, muy rico, y sin embargo es relativamente desconocido para nuestra generación. Cuando los catálogos se usaron por muchas generaciones de profesionales y muchas de las obras que vemos o que consideramos importantes se hicieron con los componentes con catálogos. El otro módulo que sigue va a ser la historia de las ventanas. Los edificios primero tuvieron puertas y después, muchos siglos después, tuvieron ventanas. A lo sumo podían tener un agujero para que salga el humo, pero eran sombríos y de alguna forma un ambiente cerrado y hermético. Pero la ventana va a marcar las diferencias que hay en cada cultura sobre la evolución de la seguridad, la evolución del uso de la luz. Toda una cantidad de cosas no tienen tanto elemento simbólico. El elemento simbólico lo tiene la puerta, aunque la ventana puede haber, por su composición de fachada, tener algo, pero muy poco denso. Bueno, gracias, nos vemos en la próxima.